Basta de tu comida de pobre. Sal de mi cocina, vieja inútil. Ahora quien manda aquí soy yo. Las palabras de Verónica cayeron sobre el aire tibio y especiado de mi cocina, como un jarro de agua helada, cortando el aroma a chocolate y chiles tostados de mi mole negro. La observé, parada en el umbral, con sus bolsas de un supermercado gourmet, goteando presunción sobre el suelo que yo misma había trapeado esa mañana. Con un gesto de desdén, empujó mis ingredientes, los chiles pasilla que había cuidado bajo el sol de Oaxaca, para hacer espacio a sus paquetes de plástico brillante. No respondí. Mis manos, manchadas de la historia de mi platillo, se detuvieron sobre la barra de madera. El mundo pareció encogerse, reduciéndose a ese pequeño espacio entre su desprecio y mi silencio. Un silencio que había cultivado durante años, pero que por primera vez se sentía como una tierra a punto de quebrarse. Mi reacción fue un acto reflejo perfeccionado por 76 años de vida. La quietud, lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso y pesado, tomé el trapo que descansaba sobre mi hombro y me limpié las manos. Mis ojos, que han visto nacer y morir soles sobre los campos de agave, se posaron en ella, no con ira, sino con una curiosidad casi antropológica. ¿Cómo podía alguien albergar tanto vacío en el alma? Javier, mi hijo, estaba recargado en el marco de la puerta, su mirada fija en el suelo, convertido en un testigo mudo, en un cómplice pasivo de mi humillación. Su cobardía me dolió más que el insulto de su esposa. Verónica esperaba una explosión, un grito, lágrimas. Yo le ofrecí la calma de un mar profundo antes de la tormenta. Continué mi labor, tomando un sorbo del café de olla que se enfriaba a mi lado. Un gesto mundano en medio del cataclismo. Por dentro, sin embargo, cada una de sus sílabas se había clavado como un puñal de hielo en mi pecho. Vieja inútil. La frase resonaba en el eco de mi mente, rebotando contra los recuerdos de cada madrugada que pasé frente al comal, de cada peso que ahorré para que Javier pudiera ir a la universidad en la Ciudad de México y convertirse en el hombre que ahora se escondía detrás de una mujer que me despreciaba. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal, el frío del despojo, de darme cuenta de que en mi propia casa, el santuario que construí con mis propias manos y el sudor de mi frente, era ahora una extraña, una pieza de mobiliario antiguo que estorbaba. La humillación no era solo verbal, era una anulación de mi existencia, de mi historia, de mi propósito como madre. Esta cocina no era solo un cuarto con paredes y una estufa, era el corazón de mi vida. Aquí, entre el aroma del epazote y el hervor de los frijoles, le había enseñado a Javier a contar usando granos de maíz. Era el lugar donde sus lágrimas de niño se calmaban con un tazón de arroz con leche y donde sus triunfos se celebraban con el festín de un buen mole. Cada mancha en el mantel, cada quemadura en la encimera, era un párrafo en la historia de nuestra familia. Verónica, con su desprecio por mí, comida de pobre, no solo insultaba mis platillos, estaba escupiendo sobre el altar de nuestros recuerdos, intentando borrar la memoria de los sacrificios que le permitían a ella, precisamente, disfrutar de sus lujos de supermercado gourmet. Quería arrancar el alma de mi hogar para poner en su lugar una cocina de revista, fría y sin historias que contar. No dije nada. Mi silencio se extendió por la habitación, más denso y poderoso que cualquier grito. Di la espalda a Verónica y a mi hijo, el hombre que había criado para ser fuerte y justo, y que ahora se mostraba débil y ausente. Me concentré en la pasta oscura de mi mole, moviéndola con la cuchara de madera que mi esposo había tallado para mí hacía más de 50 años. Cada movimiento era una promesa silenciosa. No de venganza, no. Eso era un sentimiento demasiado vulgar. Era una promesa de dignidad. La decisión se formó dentro de mí, no como una idea repentina, sino como una verdad que siempre había estado allí, esperando el momento de ser reconocida. Esa noche, mientras ellos dormían creyéndose los nuevos dueños de mi mundo, yo estaría velando mis armas, los documentos que probaban que la verdadera dueña de esa cocina y de esa casa seguía siendo yo.
La noche cayó sobre Coyoacán, con un manto de silencio que parecía burlarse del tumulto en mi alma. Desde la ventana de mi cuarto, observaba la jacaranda del patio, sus ramas oscuras dibujando siluetas contra el cielo contaminado de la ciudad. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como un territorio ocupado. Cada crujido de la madera, cada murmullo proveniente del cuarto de Javier y Verónica, era un recordatorio de que mi paz había sido expropiada. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama que compartí con mi esposo durante 30 años, y sentí el peso de su ausencia como nunca antes. Él jamás habría permitido que alguien me hablara de esa manera. Su silencio en la casa era ahora un eco del silencio cobarde de mi hijo, un vacío que ninguna palabra podía llenar. El aire frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el olor a tierra mojada, un aroma que siempre me transportaba de vuelta a mi pueblo en Oaxaca. Cerré los ojos y ya no estaba en la Ciudad de México, sino frente a mi puesto de tlayudas en el mercado de Tlacolula. Podía sentir el calor del comal en mi rostro, el sudor mezclándose con el polvo del camino y el murmullo incesante de la gente. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, eran entonces jóvenes y fuertes, moviéndose con la velocidad que da la necesidad, volteando tortillas, sirviendo tasajo, entregando el sustento de mi familia a cambio de unas cuantas monedas. Cada tlayuda vendida era un ladrillo en el futuro que construía para Javier, un futuro lejos de ese calor y ese cansancio. Recuerdo sus manitas pequeñas ayudándome a limpiar los chiles, sus ojos grandes y curiosos, observando cómo la masa cobraba vida bajo mis dedos. Le contaba historias de nuestros antepasados, de la fuerza de las mujeres de nuestra tierra, mientras el aroma del chapulín dorado impregnaba su ropa. Todo ese esfuerzo, cada gota de sudor, era una inversión en su educación, en la promesa de que él no tendría que vivir de la incertidumbre del mercado. Lo envié a la capital con mis ahorros y mis bendiciones, convencida de que estaba forjando a un hombre de bien, un hombre que recordaría siempre el sabor del sacrificio, el valor del trabajo honesto, un hombre que, al parecer, había olvidado por completo de dónde venía. Esa memoria, tan dulce y nostálgica, se convirtió en una espina al chocar con la realidad del presente. La comida de pobre, que Verónica despreciaba, era la misma comida que había pagado los libros de ingeniería de su esposo, los mismos que ahora adornaban un librero en la sala. Mis manos, que ella consideraba inútiles, habían amasado la fortuna que le permitía a él tener un trabajo de oficina, un coche del año y una esposa que podía darse el lujo de comprar ingredientes exóticos en tiendas gourmet. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. La humillación de esta tarde no fue un simple insulto. Fue un acto de profanación, un pisotear la historia sagrada de mi esfuerzo y mi amor incondicional. Fue en ese momento, en la quietud de la madrugada, que algo dentro de mí cambió. No fue un estallido de furia, sino una especie de despertar sereno, una claridad helada que se asentó sobre mi dolor. Comprendí que había pasado demasiado tiempo en silencio, confundiendo mi paciencia con permisividad. Había permitido que pequeñas faltas de respeto crecieran, como malas hierbas en mi jardín, hasta convertirse en un monstruo que amenazaba con devorarme por completo. Había tolerado miradas de desdén, comentarios sarcásticos y una indiferencia creciente por parte de mi propio hijo, todo en nombre de una supuesta armonía familiar que, en realidad, solo existía para mi perjuicio. La dignidad no es algo que se deba mendigar. La imagen de mi esposo, Pedro, vino a mi mente con una fuerza abrumadora. Recordé el día que compramos esta casa. Acabábamos de llegar de Oaxaca, con más sueños que dinero. Pedro trabajaba de sol a sol en la construcción, y yo seguía vendiendo mi comida, ahora en las calles de la ciudad. Cuando finalmente juntamos lo suficiente para el enganche, sus ojos brillaban con un orgullo que nunca olvidaré. «Aquí criarás a tus nietos, Elena», me dijo, entregándome las llaves. «Esta es tu fortaleza, tu reino». Él no me había entregado solo unas llaves, me había entregado el fruto de su vida,
la seguridad de mi futuro. Y yo había permitido que unos extraños, porque eso eran ahora, se sintieran los reyes de mi fortaleza. Esa noche, sentada en la oscuridad, renové mi promesa a Pedro, una promesa de proteger nuestro legado. La decisión se tomó sin una sola palabra. Fue una certeza que nació en el centro de mi ser. Ya no se trataba de ganar una discusión o de hacerles ver su error. Se trataba de algo mucho más fundamental. Se trataba de autorrespeto. Era el acto de enderezar la espalda después de haberla mantenido encorvada durante demasiado tiempo. Una pequeña llama, que creía extinta, comenzó a arder en mi interior, no con el fuego destructivo de la venganza, sino con la luz firme y constante de la justicia. Supe con una calma absoluta lo que tenía que hacer al amanecer. No tracé un plan complejo ni maquiné una revancha elaborada. Simplemente recordé quién era yo. Soy Elena, hija de Juana y nieta de Luz, mujeres que sobrevivieron a la revolución no con fusiles, sino con la sabiduría de la tierra y una voluntad inquebrantable. Soy la viuda de Pedro, un hombre cuyo amor y trabajo están en cada ladrillo de esta casa. Y soy la madre de Javier, un hecho que me duele admitir, pero que no define la totalidad de mi existencia. Mi identidad no estaba sujeta a su aprobación ni a su respeto. Mi valor no se medía por la utilidad que ellos quisieran asignarme en la cocina o en la casa. Era una verdad que había olvidado, pero que ahora recordaba con una claridad meridiana. Mi mente se dirigió entonces a la vieja caja de madera que guardaba bajo mi cama. Dentro, junto a fotografías descoloridas y el rosario de mi madre, descansaba una carpeta de cartón. Contenía documentos que no había mirado en años. El acta de defunción de Pedro, nuestra acta de matrimonio y, lo más importante, el testamento que lo nombraba a él como único propietario y a mí como su única y universal heredera. Javier y Verónica vivían en una cómoda ignorancia, asumiendo que el tiempo y la burocracia jugarían a su favor. No tenían idea de que el poder absoluto sobre su presente y su futuro había estado durmiendo todo este tiempo, a escasos metros de su cama, bajo el cuidado silencioso de la vieja inútil. La idea de lo que estaba por hacer no me produjo ni alegría ni rencor. Sentí en mí 1900. Cambio, una profunda sensación de paz, la misma paz que se siente al terminar una larga y ardua jornada de trabajo. Era simplemente la conclusión lógica, el siguiente paso necesario para restaurar el orden natural de las cosas. El respeto no se pide, se establece, y yo estaba a punto de restablecerlo de la única manera que ellos, en su ceguera materialista, podrían entender. Iba a recordarles, con la ley en la mano, que el techo que los cobijaba y el suelo que pisaban no eran un derecho adquirido, sino un privilegio que dependía de mi voluntad, y esa voluntad, que habían despreciado, ahora se había puesto en marcha. No dormí en toda la noche. Permanecí sentada, viendo cómo la oscuridad se disolvía lentamente para dar paso a los primeros tonos grises del amanecer sobre la Ciudad de México. No sentía nerviosismo ni miedo. Me sentía como una artesana a punto de comenzar su obra más importante. Había pasado mi vida sirviendo a los demás, entregando mi energía, mi tiempo y mi amor. Mañana, por primera vez en mucho tiempo, iban a hacer algo exclusivamente para mí. Iba a reclamar mi nombre, mi casa y mi vida. Iba a demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que Elena todavía estaba aquí, y que su voz, aunque suave, era capaz de mover cimientos. El despertar de la dignidad no es un grito, es una acción silenciosa. Es el acto de levantarse de la mesa donde no te sirven respeto. Es la decisión de cerrar una puerta por la que solo entra desprecio. Es mirarse al espejo, reconocer a la persona que has sacrificado por la comodidad de otros y prometerle, con la mirada firme, que nunca más la volverás a abandonar. Esa noche, en la soledad de mi habitación, hice esa promesa. Le prometí a la joven de Oaxaca, que vendía tlayudas bajo el sol inclemente, que su sacrificio no sería en vano. Le prometí que su vejez no sería un epílogo de humillaciones, sino un testimonio de fortaleza.
Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, me puse de pie. Mi cuerpo ya no se sentía pesado por la tristeza, sino ligero y lleno de un propósito renovado. Caminé hacia el armario y escogí mi mejor vestido, el que usaba para las fiestas del pueblo, uno bordado con flores de colores vivos que contrastaban con la sobriedad de mi duelo. No era una declaración de guerra, sino una celebración de mi propia resurrección. Hoy no era un día para el luto ni para la cocina. Era un día para los notarios, para los papeles sellados y para las verdades escritas con tinta indeleble. Mientras me vestía podía escuchar los primeros ruidos de la casa despertando. La regadera, la cafetera, las voces apagadas de Javier y Verónica planeando su día. Un día que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. No sentía nada por ellos en ese momento, ni amor, ni odio. Eran simplemente figuras en un paisaje que yo estaba a punto de redibujar por completo. Mi atención estaba centrada en mi tarea, en los pasos que debía seguir con la misma precisión con la que seguía una receta ancestral. Primero, tomar la carpeta. Segundo, salir de casa sin hacer ruido. Tercero, tomar un taxi hacia el centro histórico, al corazón legal de la ciudad. El plan era sencillo porque, la verdad lo es, no necesitaba artimañas ni engaños. Solo necesitaba la ley y los documentos que la respaldaban. Verónica creía que el poder residía en el dinero y en la arrogancia. Javier creía que residía en evitar el conflicto a toda costa. Ambos estaban equivocados. El verdadero poder, el que perdura, reside en la justicia y en la propiedad legítima de tu propia vida. Y yo, Elena, la cocinera de Oaxaca, la viuda de Pedro, la madre de un hijo ingrato, estaba a punto de darles una lección inolvidable sobre el verdadero significado del poder, uno que no se grita, sino que se ejerce con la firma tranquila en un documento oficial. Observé mi reflejo en el espejo del ropero. Vi las arrugas que surcaban mi rostro, mapas de una vida de risas, lágrimas y mucho trabajo. Vi la firmeza en mi mirada, una firmeza que creía haber perdido. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una matriarca a punto de reclamar su trono. No el trono de un reino ostentoso, sino el trono humilde pero inexpugnable de su propia casa, de su propia cocina, de su propia dignidad. El santuario estaba a punto de ser purificado, y la limpieza comenzaría esa misma mañana, en el silencio de una oficina notarial. Finalmente, abrí la caja de madera. El olor a cedro y a tiempo guardado llenó la habitación. Mis dedos rozaron la carpeta de cartón, sintiendo el relieve de los años sobre su superficie. La tomé con una solemnidad casi religiosa. Era mi cetro, mi corona, la prueba irrefutable de mi soberanía. La guardé en mi bolso, junto a mi monedero y un pañuelo bordado. Estaba lista. Abrí la puerta de mi cuarto sigilosamente, como una sombra que se desliza por su propio hogar. El sol de la mañana comenzaba a inundar la sala, y yo caminé hacia él, hacia la luz de un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. La decisión de actuar no fue impulsiva. Fue el resultado de una noche de introspección profunda, una destilación de años de pequeñas heridas y decepciones. Fue como preparar un mole. Se necesita tiempo, paciencia y el conocimiento exacto de cuándo los ingredientes han soltado todo su sabor. Mi dolor, mi amor, mis recuerdos y mi humillación se habían cocinado a fuego lento durante la noche, y el resultado no era un plato amargo de resentimiento, sino un concentrado de pura y sólida determinación. Estaba lista para servirlo, y sabía, con una certeza absoluta, que sería un platillo que Javier y Verónica jamás podrían digerir. La mesa estaba puesta para la lección de sus vidas. Al salir de casa, el sol de la mañana se derramaba sobre las calles empedradas de Coyoacán, pintando de dorado las bugambillas que trepaban por los muros. Caminé con un paso firme que hacía mucho no sentía, el bolso colgado de mi hombro con el peso reconfortante de la carpeta de cartón. No pedí un taxi. Decidí tomar el transporte público, sumergirme en el torrente de la vida cotidiana de la ciudad, dentro del vagón del metro, rodeada de rostros anónimos,
cada uno inmerso en su propia batalla. Mi problema, que anoche me pareció un universo de dolor, se redimensionó. Sentí una extraña calma, la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable y se entrega a la corriente de sus consecuencias. El caos de la ciudad era un espejo del orden que estaba a punto de imponer en mi vida. La oficina del notario público se encontraba en un edificio antiguo del centro histórico, de esos con techos altos y pisos de mosaico que guardan el eco de un centenar de historias. El aire olía a papel viejo, a tinta y a la certeza de la ley. Esperé mi turno en una silla de madera tallada, observando a la gente ir y venir con sus testamentos, sus contratos y sus disputas. Cuando pronunciaron mi nombre, Elena Torres Ufuedea, de Ramírez, me puse de pie y entré al despacho. El notario, un hombre de gafas gruesas y gesto severo, me miró por encima de sus papeles, esperando quizás a una anciana frágil y confundida. En su lugar, encontró a una mujer que le sostuvo la mirada y colocó sobre su escritorio, con mano firme, la carpeta que contenía la verdad. Expuse mi caso con una sencillez que pareció sorprenderlo. No me detuve en los detalles de la humillación ni en la ingratitud de mi hijo. Simplemente presenté los hechos y los documentos que los respaldaban. El acta de propiedad a nombre de mi difunto esposo, Pedro Ramírez, nuestra acta de matrimonio que me acreditaba como su esposa legítima, y su testamento, claro y conciso, que me designaba como su única y universal heredera. El notario examinó cada papel con una meticulosidad profesional, asintiendo lentamente. Mientras él leía, yo pensaba en la extraña naturaleza de estos papeles. Unas cuantas hojas selladas y firmadas tenían más peso para el mundo que 30 años de amor, cuidado y sacrificios diarios. Pedro habría odiado la burocracia, pero habría admirado la firmeza con la que yo la estaba utilizando para defender nuestro patrimonio. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba. Firmé donde se me indicó, puse mi huella digital en los documentos y pagué los aranceles correspondientes. Mientras esperaba que se realizaran las copias certificadas y se iniciara el trámite de inscripción en el registro público de la propiedad, mi mente divagó. Pensé en la maternidad, en ese acto de entrega total que a menudo se confunde con la anulación de una misma. Creemos que ser buena madre es aguantar, perdonar y poner siempre la otra mejilla. Pero en mi silencio, me di cuenta de que también había fallado, al no poner límites, al no exigir el respeto que merecía. Le había enseñado a Javier que mi dignidad era negociable, que mi amor era un recurso inagotable que podía explotar sin consecuencias. Esta acción, este acto legal y frío, era quizás el acto de amor maternal más grande y doloroso que jamás había realizado. No lo estaba haciendo para herirlo, sino para obligarlo a ver el abismo al que su debilidad lo había conducido. Le estaba enseñando, de la manera más dura posible, que las acciones tienen consecuencias y que el respeto es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación, incluso la de una madre y un hijo. Sentí una punzada de tristeza, no por la casa o el conflicto, sino por el hombre en que se había convertido mi niño, aquel que una vez me prometió cuidarme y que ahora necesitaba que su esposa le diera permiso para defenderme. Era una lección que llegaba tarde, pero tenía que llegar. A mediodía, mientras esperaba en otra oficina gubernamental, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. «Mamá, ¿dónde estás? No hay nada de comida hecho». Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ahí estaba la prueba de su ceguera. Mientras yo estaba en el corazón de la ciudad, desmantelando legalmente el mundo que ellos creían seguro, su mayor preocupación era su estómago. No preguntaba si yo estaba bien o dónde había ido. Su única inquietud era la ausencia de su sirvienta personal. Imaginé a Verónica a su lado, sugiriendo que pidieran algo caro por una aplicación, quejándose de la poca previsión de la señora. Esta pequeña interacción borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mi corazón. Mi resolución se volvió tan sólida como el mármol del piso que pisaba.
Con los trámites principales encaminados, decidí no volver a casa de inmediato. Hacía años que no caminaba por el centro sin un propósito específico, sin prisas. Me permití ser una turista en mi propia ciudad. Pasé por el Zócalo, vi la imponente Catedral Metropolitana y escuché el murmullo de los organilleros. Me senté en una banca frente al Palacio de Bellas Artes, admirando su cúpula brillante bajo el sol. Me sentí extrañamente ligera, como si, al poner los papeles en orden, también hubiera aligerado una carga invisible que llevaba sobre los hombros. Por primera vez en décadas, no era la madre de nadie, ni la cocinera, ni la cuidadora. Era solo Elena, una mujer redescubriendo el simple placer de su propia compañía en medio del bullicio de la metrópoli. Decidí darme un pequeño lujo. Entré a un café tradicional en la calle de Tacuba, uno de esos lugares que huelen a historia y a buen café. Pedí un lechero y una concha de vainilla, y me senté junto a la ventana. Mientras observaba a la gente pasar, reflexioné sobre el concepto del trabajo. Mi vida entera había sido trabajo, pero un trabajo invisible, no remunerado, dado por sentado. El trabajo de criar, de cuidar, de mantener un hogar. Un trabajo que no genera recibos de nómina, pero que construye el andamiaje sobre el que otros edifican sus éxitos. Verónica, con su trabajo en una oficina elegante, se sentía superior, sin entender que su vida cómoda era posible gracias al tipo de trabajo que ella tanto despreciaba. El viaje de regreso a Coyoacán por la tarde fue diferente. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sostenía en mi bolso la copia del trámite iniciado, el documento que probaba que la casa volvía a ser legal e indiscutiblemente mía. Ya no era solo una carpeta con papeles viejos, era mi declaración de independencia. Vi mi barrio, mi calle, mi casa, con otros ojos, no como el escenario de mi humillación, sino como mi territorio recuperado. Cada árbol, cada piedra, cada grieta en la pared me pertenecía, derecho legal. No solo sino por derecho de amor y de vida. Me sentía como una reina volviendo a su castillo, no para librar una batalla, sino simplemente para ocupar el trono que le correspondía. Al entrar en casa, el silencio me recibió. Luego, escuché sus voces desde la sala. Verónica le mostraba a Javier algo en una tableta, sus voces llenas de un entusiasmo que me revolvió el estómago. Y aquí, Javi, pondremos una isla de granito. Imagínate, sin todo este cachivache viejo de tu mamá. Javier asintió, su voz un murmullo de aprobación. Sí, mi amor, se verá increíble, mucho más moderno. No me vieron entrar. Permanecí de pie en el pasillo, escuchando cómo planeaban borrarme de mi propia cocina, de mi propia casa. Su total inconsciencia era la última pieza que necesitaba. Cualquier vacilación, cualquier sentimiento de culpa, se evaporó en ese instante. Eran dos extraños discutiendo cómo profanar mi santuario. No dije nada. Pasé junto a ellos y me dirigí a mi cuarto. Verónica me lanzó una mirada de reojo, cargada de fastidio. «Hasta que apareces. Pensábamos que te habías perdido». No le respondí. Entré a mi habitación y cerré la puerta suavemente. Coloqué mi bolso sobre la cama y saqué el documento. Lo leí una vez más, no porque necesitara confirmación, sino para saborear el peso de cada palabra oficial. Elena Torres, legítima propietaria. Era una frase sencilla, pero contenía la fuerza de un ejército. Me senté y esperé. La calma antes de la tormenta. Pero esta tormenta no estaba dentro de mí. Estaba a punto de desatarse sobre ellos. El resto de la tarde transcurrió en una extraña normalidad. Preparé una cena sencilla, más por costumbre que por obligación. Comimos en silencio, un silencio denso y cargado de palabras no dichas. Verónica me ignoró por completo, absorta en su teléfono. Javier evitaba mi mirada, como había hecho desde el incidente. Yo comía despacio, observándolos. Parecían dos actores en una obra de teatro, interpretando el papel de dueños de la casa, sin saber que el guión había cambiado y que su acto estaba a punto de terminar. Yo era la única que conocía el verdadero final, y esa certeza me daba una sensación de poder sereno que nunca antes había experimentado.
Mientras lavaba los platos, sentí la mirada de Verónica sobre mí. Asegúrate de limpiar bien la estufa. Mañana vienen a tomar medidas para la nueva cocina. No quiero que vean este cochinero. Asentí sin mirarla, secando un vaso con cuidado. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. No se daba cuenta de que estaba dando órdenes en una casa que ya no le pertenecía moralmente y que, en cuestión de horas, tampoco le pertenecería legalmente. Su desdén era mi mejor aliado, la justificación final para un acto que no era de crueldad, sino de pura y necesaria justicia. La estufa quedaría limpia. Sí, pero no para sus diseñadores. Esa noche, antes de acostarme, volví a mirar por la ventana. La jacaranda seguía ahí, inmóvil, pero ya no la veía como un testigo de mi soledad, sino como un símbolo de resistencia. Como ese árbol, yo tenía raíces profundas en esta tierra, en esta casa, raíces que ellos habían intentado cortar, sin saber que eran mucho más fuertes y profundas de lo que jamás imaginaron. No iba a haber una confrontación violenta. No era mi estilo. Mi movimiento final sería como mi cocina, lento, preciso y con un resultado contundente que los dejaría sin palabras. Me acosté sintiendo una paz profunda, la paz de quien ha recuperado el control de su propio destino. El plan no había sido una reacción visceral, sino una ejecución metódica. Cada paso, desde salir de casa hasta obtener el documento, fue deliberado. Mientras me movía por la ciudad, no pensaba en la venganza, sino en la restauración. Estaba restaurando mi hogar a su estado original, un lugar de respeto. Estaba restaurando mi rol de matriarca, no como una figura autoritaria, sino como la guardiana de la historia y la dignidad de mi familia. Y estaba, sobre todo, restaurándome a mí misma, recordándome que mi valor no dependía de mi utilidad para otros, sino de mi propia e inalienable existencia. El tablero de ajedrez estaba listo para el jaque mate. Mi día en el centro de la ciudad fue una peregrinación, un viaje desde la sumisión hasta la afirmación. No necesité ejércitos ni aliados, solo mis documentos, mi memoria y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La calma que sentía no era apatía, era poder, el poder de saber la verdad cuando los demás viven en una mentira. El poder de tener las llaves del reino mientras los usurpadores planean la decoración del trono. Javier y Verónica dormían tranquilamente en su habitación, soñando con cocinas de granito, ajenos por completo a la tectónica legal que se movía bajo sus pies, una falla geológica que al día siguiente provocaría un terremoto en su cómoda realidad. La jornada había sido larga, no físicamente, sino emocionalmente. Había atravesado un umbral. La Elena que volvió a casa esa tarde no era la misma que la había abandonado por la mañana. La mujer que se había ido era una víctima silenciosa. La que regresó era la artífice de su propio futuro. Al cerrar los ojos, no vi el rostro despreciativo de Verónica, sino la mirada orgullosa de mi Pedro. Sentí su aprobación desde donde quiera que estuviera. Había defendido nuestro hogar. Había honrado su memoria. Y mañana le enseñaría a nuestro hijo una lección que yo, por exceso de amor, había olvidado enseñarle. A una madre se le respeta, siempre. Me dormí profundamente, sin sueños. Era el sueño de la justicia, el descanso de quien ha puesto las cosas en su lugar. No había odio en mi corazón, solo una especie de alivio melancólico. El día siguiente traería consigo un dolor inevitable, la ruptura de un lazo que creía eterno, pero también traería la paz de mi cocina silenciosa, la paz de mi casa recuperada, la paz de mi dignidad intacta, la calma que precede al momento en que la verdad, como el sol, finalmente sale para iluminarlo todo, quemando las sombras de la mentira y la ingratitud. Y yo, Elena, estaba lista para el amanecer. Llegó la noche. La casa estaba sumida en esa calma artificial que precede a los terremotos, una quietud cargada de tensiones invisibles. Desde el pasillo, los observaba en la sala. Estaban acurrucados en el sofá que mi esposo y yo compramos en nuestra primera venta de Navidad.
sus rostros iluminados por el brillo azulado de una tableta. Verónica deslizaba el dedo por la pantalla, mostrando imágenes de cocinas minimalistas, de acero inoxidable y superficies blancas, tan estériles y frías como su corazón. «Mira, Javi, ¿te imaginas? Sin los trastes viejos de tu mamá por todos lados. Todo limpio, moderno». Él asentía, absorto, cómplice de los planes para borrar mi existencia de aquel hogar. Sonreían, ajenos a la marea que estaba a punto de arrastrar sus castillos de arena. Decidí que era el momento. Avancé hacia ellos. Mis pasos sobre el piso de madera resonaban con una suavidad deliberada, cada uno marcando el final de una era de silencio. No sentía rabia, solo una pesada y profunda serenidad, como la de un cirujano que se dispone a realizar una amputación necesaria para salvar una vida, en este caso, la mía. El sonido de mi presencia finalmente rompió su burbuja. Verónica levantó la vista. Su expresión se transformó de la alegría a la pura irritación en un instante. Javier, en cambio, pareció encogerse, una sombra de inquietud cruzando su rostro. La energía de la habitación cambió por completo. Sus sueños de granito y acero se desvanecieron en el aire, reemplazados por una verdad mucho más dura y antigua. No pronuncié una sola palabra al principio. Me acerqué a la mesa de centro, el pequeño mueble de madera que había sido testigo de tantas tardes de café y conversaciones. De la sencilla carpeta que llevaba en la mano, saqué la nueva escritura pública, el papel aún tibio por el calor de mis manos. No la arrojé, no la agité frente a sus caras. Con un gesto lento y solemne, la deposité suavemente sobre la pantalla brillante de su tableta. El documento, con sus sellos oficiales y su lenguaje formal, cubrió por completo la imagen de la cocina de sus sueños. Mi acto fue el silencio antes del trueno, un gesto que hablaba más que 1000 gritos. Los miré fijamente, primero a ella, luego a él, dejando que el peso de mi acción se asentara en la habitación. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no se alzó, no tembló, no traicionó la tormenta que había superado. Salió clara, firme y tan afilada como un cuchillo de obsidiana. Dirigí mis palabras a Verónica, pues era ella el rostro de la ofensa, pero sabía que cada sílaba era también un dardo para el corazón cobarde de mi hijo. Esta casa, que tanto desprecias y que con tanta urgencia quieres cambiar, comencé, haciendo una pausa para que cada palabra encontrara su blanco. Es mía, legal y moralmente. La frase quedó suspendida en el aire, simple, rotunda e irrefutable. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Era el silencio del poder cambiando de manos, de forma definitiva. La primera reacción de Verónica fue la que esperaba, la incredulidad burlona. Una risa corta y despectiva escapó de sus labios. «¿Pero qué dice, señora? ¿Se volvió loca? ¿Qué es esta broma de mal gusto?» Intentó apartar el documento con el dorso de la mano, como si fuera una basura molesta. Pero mi propia mano, vieja y arrugada, descendió y se posó sobre el papel, anclándolo a la mesa. Su sonrisa vaciló. Buscó con la mirada a Javier, esperando que él interviniera, que controlara a su madre senil y la mandara a su cuarto. Pero al ver el rostro de su esposo, pálido como el papel que yo había puesto sobre la mesa, la arrogancia en sus ojos comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una primera y diminuta semilla de pánico. «Y esta casa, que ahora es legalmente mía», continué, mi voz manteniendo el mismo tono calmado y letal, «ya no es tu hogar». Miré el reloj de pared que colgaba sobre la chimenea, el mismo que marcaba las horas de mi soledad. «Tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus cosas y las de tu esposo, si es que decide acompañarte». Esta vez no hubo risas. La realidad de mis palabras la golpeó con la fuerza de un muro. La negación se hizo añicos, y en su lugar apareció la rabia pura y descontrolada de quien se sabe derrotado. Su rostro se congestionó. Sus ojos se inyectaron de un odio impotente. «Vieja, estúpida, no puedes hacernos esto. Esta casa es de Javier, es nuestra». Sus gritos eran ahora el ruido hueco de una reina destronada. Javier estaba paralizado,
una estatua de sal en medio de la sala. Su boca se abría y cerraba, pero ningún sonido salía. Sus ojos saltaban de mi rostro impasible al de su esposa, que ahora estaba de pie, temblando de furia. Finalmente logró emitir un susurro, una súplica patética que se perdió en la tensión del ambiente. «Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo». Su intento de mediación era tan débil, tan tardío. Era el balbuceo de un niño atrapado en un fuego cruzado, que él mismo había permitido. Incapaz de tomar un bando, incapaz de actuar como el hombre que yo había intentado criar. Su cobardía, expuesta bajo la luz cruda de la confrontación, era su verdadera sentencia. Fue entonces cuando giré mi rostro hacia él y lo miré. Realmente lo miré, por primera vez en mucho tiempo. Y él vio en mis ojos no la ira que quizás esperaba, sino algo mucho peor. Una decepción tan profunda y vasta como el océano. Era la mirada de una madre que finalmente aceptaba que su hijo se había perdido. Mi voz, al dirigirme a él, se suavizó, pero no con ternura, sino con la tristeza de un veredicto final. «La puerta estará abierta, Javier», le dije, y en esa simple frase le estaba devolviendo toda la responsabilidad que había eludido. «Cabe a ti, y solo a ti, decidir de qué lado de esa puerta quieres quedar». No era una orden. Era la liberación de su carga. Yo ya no lo sostendría más. Con esas últimas palabras, la confrontación había terminado. No había nada más que decir. Me di la media vuelta con la misma lentitud con la que había entrado y caminé hacia mi cocina, mi santuario recuperado. Los dejé atrás, en medio de los escombros de su arrogancia. Escuché a mis espaldas el sonido de un sollozo ahogado de Verónica, un sonido no de arrepentimiento, sino de pura frustración. Escuché el silencio aplastante de mi hijo, un silencio que gritaba su indecisión y su derrota. La tableta seguía sobre la mesa, su pantalla ahora oscura, la escritura de mi casa descansando sobre ella como una lápida sobre sus sueños de una vida que no les pertenecía. El poder no siempre se manifiesta con un estruendo. A veces, llega con la calma de una firma sobre un papel, con la firmeza de una voz que se niega a ser silenciada un día más. Esa noche, el poder en la casa de la calle Higuera, en el corazón de Coyoacán, no se había transferido, sino que había sido reclamado. Había vuelto a su dueña original, a la mujer que había pagado por cada ladrillo, no solo con dinero, sino con una vida de trabajo, amor y, hasta hoy, una paciencia infinita. La matriarca había vuelto a ocupar su lugar, y el orden, por fin, había sido restaurado. La reacción de Verónica, su transformación de déspota a víctima indefensa, no me produjo ninguna satisfacción. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos, como la noche sigue al día. Ella había construido su identidad sobre una base de materialismo y desprecio, asumiendo que mi vejez era sinónimo de debilidad. Nunca consideró que el silencio podía ser una estrategia, que la paciencia podía tener un límite y que la historia, documentada en papel oficial, siempre tiene la última palabra. Su ira era el lamento de una apostadora que lo había arriesgado todo a una carta y había perdido estrepitosamente. Y Javier, mi hijo, su silencio fue su confesión, su incapacidad para defenderme, para defender su propio pasado. Lo había llevado a este callejón sin salida. Mi ultimátum no fue cruel. Fue un espejo. Lo obligué a mirarse y a confrontar la imagen del hombre en que se había convertido. Una sombra dependiente de la aprobación de su esposa, desconectado de sus propias raíces. La elección que le presenté no era realmente sobre quedarse o irse de la casa. Era sobre elegir entre su comodidad y su conciencia, entre su esposa y su madre, entre la mentira que vivía y la verdad de quién era. Una elección que un hombre de verdad no tendría que dudar en tomar. Al cerrar la puerta de la cocina detrás de mí, dejé atrás el veneno. El aire dentro de mi refugio olía a café y a canela, a hogar. Me serví un vaso de agua y mis manos no temblaban. Me sentía en paz. El clímax no había sido una batalla campal, sino un ajuste de cuentas silencioso y preciso.
Había utilizado las herramientas del mundo que ellos tanto admiraban, la ley, los documentos, la propiedad, para enseñarles una lección sobre los valores del mundo del que yo vengo, el respeto, la dignidad y la gratitud. La casa estaba en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la victoria. No me asomé para ver qué hacían. No me importaba. Mi parte estaba hecha. Había podado las ramas enfermas del árbol familiar para salvar la raíz. Si el corte resultaría en una herida mortal o en un nuevo crecimiento, ya no dependía de mí. Le había dado a mi hijo una última oportunidad de redimirse, de elegir la integridad por encima de la conveniencia. Mientras tanto, yo me concentraría en limpiar mi cocina, no para los diseñadores de Verónica, sino para mí, para prepararme un té de manzanilla y sentarme a disfrutar de la tranquilidad de mi hogar recuperado, un hogar donde la única reina, la única dueña y señora, era y siempre sería yo. A la mañana siguiente, la casa amaneció en un silencio tenso, espeso. El plazo que yo había dado, el mediodía, se acercaba como una nube de tormenta. Desde mi cocina, escuchaba los sonidos de su partida, el arrastrar de maletas, el abrir y cerrar de cajones con una furia contenida. Verónica no derramó ni una lágrima. Su dolor se manifestaba en portazos y en órdenes sibilantes hacia Javier. Él, por su parte, se movía como un autómata. Su rostro era una máscara de miseria. No intentó hablar conmigo de nuevo. Había visto en mis ojos la noche anterior que mi decisión era tan inamovible como las montañas de mi tierra natal. Simplemente acataba, con la misma pasividad con la que había acatado antes las humillaciones hacia mí. Puntualmente a las 12, las maletas estaban junto a la puerta. Verónica pasó a mi lado sin mirarme, su rostro contraído en una mueca de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, vieja», susurró, las palabras cargadas de un veneno que ya no podía afectarme. Javier fue el último en salir. Se detuvo en el umbral. Su casa de toda la vida, ahora una frontera infranqueable. Me miró, y en sus ojos vi el naufragio de un hombre. La pérdida total de su norte. «Mamá», comenzó, pero la palabra murió en sus labios. No había nada que decir. Asentí levemente, no en señal de perdón, sino de aceptación de la realidad. Cerré la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo al girar fue suave, definitivo, el punto final de un largo y doloroso capítulo. El silencio que inundó la casa después de su partida fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio de la soledad, ni el de la tensión. Era el silencio de la liberación. Un silencio puro, limpio, que parecía expandir las habitaciones y levantar los techos. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo la madera fresca bajo mis pies. Entré en su antiguo dormitorio, ahora vacío y despojado, y no sentí nostalgia ni tristeza, solo un inmenso alivio, como si la casa entera hubiera exhalado un aliento contenido durante años. Era el aire de la paz, de la soberanía recuperada. Mi hogar, mi santuario, por fin me pertenecía en cuerpo y alma. Mi única dueña y señora de mi casa no fue celebrar, sino purificar. Abrí de par en par cada una de las ventanas, dejando que la brisa de la tarde y el sol de Coyoacán barrieran los últimos vestigios de la amargura. Puse un disco de vinilo de Chabela Vargas, y su voz profunda y apasionada llenó cada rincón, una catarsis de sonido y sentimiento. Comencé a limpiar, no por obligación, sino como un ritual sagrado. Limpié los pisos, sacudí los muebles y cambié las sábanas de las camas. Cada movimiento era un acto de reclamación, una forma de decirle a las paredes que la tristeza se había terminado, que una nueva era de tranquilidad y respeto había comenzado. Luego, me dirigí a mi cocina. Era el corazón de la casa y el epicentro de mi dolor. Con una paciencia infinita, la desmonté y la volví a armar a mi gusto. Quité cada objeto que Verónica había comprado, cada utensilio que no sentía mío, y lo guardé en cajas para donar. Volví a colocar mis ollas de barro, mis molcajetes, mis especias en sus frascos de vidrio. Organicé mi espacio sagrado, no según las tendencias de una revista,
sino según la lógica de mi cuerpo y de mi historia culinaria. La cocina volvió a respirar mi esencia, a oler a anís y a canela, a ser el taller donde mis manos transformaban la materia prima en amor y sustento. Decidí entonces que era el momento de terminar lo que había empezado. Saqué de nuevo los ingredientes para mi mole negro, aquel cuya preparación había sido tan brutalmente interrumpida. El acto de tostar los chiles, de moler las especias, de remover la pasta oscura a fuego lento, se convirtió en una meditación. El aroma profundo y complejo que poco a poco impregnó la casa era el perfume de mi resiliencia. No era solo comida lo que estaba preparando, era un manifiesto. Estaba declarando que, a pesar de la herida, mi esencia seguía intacta, que mi cultura, mi tradición y mi amor por la vida eran más fuertes que cualquier insulto. Las semanas que siguieron fueron de una calma casi irreal. Me enteré, por una prima lejana que llamó para saber el chisme, que Javier y Verónica se estaban quedando en casa de los padres de ella, en un pequeño departamento en la colonia Doctores. La noticia no me produjo alegría. Imaginé la incomodidad, la tensión, la humillación diaria de vivir de prestado. Verónica, me contaron, estaba consumida por el rencor, mientras que Javier parecía un fantasma, incapaz de encontrar su lugar. Escuché la información con una tristeza serena. No deseaba su sufrimiento, pero entendía que estaban cosechando exactamente lo que habían sembrado con sus propias manos. El vacío que dejaron en la casa, pronto comencé a llenarlo, pero no con otras personas, sino conmigo misma. Me inscribí en un taller de bordado en el centro de Coyoacán, un arte que mi abuela me había enseñado y que yo había abandonado por falta de tiempo. Sentada entre otras mujeres, compartiendo historias mientras nuestras agujas daban vida a flores y pájaros de hilo sobre la tela, sentí una conexión que había olvidado. Forjé nuevas amistades, mujeres de mi edad con sus propias historias de lucha y supervivencia. Me di cuenta de lo aislada que había estado, de cómo mi mundo se había reducido a las 4 paredes de un conflicto doméstico. Mi vida encontró un nuevo propósito de la manera más inesperada. Una familia joven se mudó a la casa de al lado, con un niño de 4 años llamado Mateo, de ojos vivaces y una curiosidad infinita. Atraído por los olores que emanaban de mi cocina, el pequeño comenzó a asomarse por encima de la barda que separaba nuestros patios. Su madre, Sofía, una abogada siempre apurada, me agradeció conmovida cuando un día le ofrecí un plato de sopa de fideo al niño. Pronto, cuidar de Mateo por las tardes se convirtió en una rutina gozosa. Le leía cuentos, le enseñaba los nombres de las plantas de mi jardín y horneaba galletas solo para ver su sonrisa. Esta nueva relación con Mateo llenó un espacio en mi corazón que no sabía que estaba vacío. Era el amor de una abuela, pero libre de las complejidades y las decepciones de la sangre. Era un cariño puro, basado en la simple alegría de la compañía mutua. A través de sus ojos, redescubrí la magia en las cosas pequeñas, la forma en que una mariquita camina sobre una hoja, el sabor del chocolate caliente en una tarde lluviosa. Sofía y su esposo me trataban con un respeto y un cariño que sanaban viejas heridas. Me llamaban Doña Elena, no como una formalidad, sino como un título de honor. Me sentía valorada, vista, querida. Mi jardín, antes un simple patio trasero, se transformó en mi proyecto personal. Planté hierbabuena, epazote, romero y chiles. Cultivé rosales y geranios, llenando el espacio de color y vida. Cada mañana, mi ritual era salir con mi taza de café, regar mis plantas y hablarles, como le hablaba mi madre a las suyas. El acto de cuidar de algo vivo, de ver cómo mis esfuerzos se traducían en crecimiento y belleza, era profundamente terapéutico. La tierra es agradecida. Si le das amor, te lo devuelve con creces. Era una lección que, tristemente, no siempre se aplicaba a las personas. Empecé a caminar. Todas las tardes me ponía mis zapatos más cómodos y me iba a los viveros de Coyoacán. Paseaba sin prisa bajo la sombra de los enormes árboles, respirando el aire puro, observando a las familias, a los corredores, a las parejas de enamorados.
Me sentía parte de la vida de la ciudad de una manera nueva, no como una figura de servicio, sino como una ciudadana más, con derecho al ocio y al disfrute. Redescubrí mi propia fortaleza física, la energía que aún habitaba en mi cuerpo de 76 años, una energía que había estado reprimida por la tristeza y la tensión. La música volvió a ser una constante en mi hogar. Desempolvé mi vieja colección de discos, los boleros de antaño, las rancheras que cantaba con Pedro. La música me acompañaba mientras cocinaba, mientras bordaba, mientras leía. La casa dejó de ser un escenario de silencios incómodos para convertirse en un espacio vibrante, lleno de las melodías que habían marcado los momentos más felices de mi vida. Me encontré a mí misma canturreando mientras trapeaba, bailando un poco mientras esperaba que hirviera el agua. Estaba recuperando no solo mi casa, sino mi alegría de vivir. Un día, mientras daba una clase improvisada de mole a mis nuevas amigas del taller de bordado en mi propia cocina, me di cuenta de la transformación. Mi santuario, que había sido campo de batalla, era ahora un centro de comunidad y aprendizaje. El aroma de los chiles tostados se mezclaba con las risas de mis amigas, con el sonido de nuestras conversaciones. Estaba compartiendo mi don, mi herencia, no como una obligación, sino como un regalo, y al darlo libremente, recibía a cambio algo invaluable, el respeto y la admiración de mis pares. Me sentía más rica que nunca. Pasaron casi 6 meses. Una tarde, mientras regaba mis rosales, sonó el timbre. Era Javier. Estaba solo. Su aspecto me dolió. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su ropa, antes impecable, se veía arrugada. Se quedó parado en la puerta, incapaz de cruzar el umbral sin mi permiso. Me pidió perdón. Fue un discurso torpe, lleno de frases a medias y una autocompasión que me demostró que aún no había entendido la lección del todo. Culpó a Verónica, a la presión del trabajo, al estrés. No asumió por completo la responsabilidad de su propia debilidad. Escuché con paciencia, sin interrumpir su letanía. Cuando terminó, silencio expectante quedó entre nosotros. «Te perdono, hijo», le dije, y las palabras eran sinceras. «Te perdono porque guardar rencor es un veneno que solo me dañaría a mí. Pero el perdón no significa olvido, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes». Su rostro mostró un atisbo de esperanza, que se extinguió con mis siguientes palabras. «Esta casa», continué con voz suave pero firme, «es ahora un lugar de paz, y no voy a poner en riesgo esa paz por nada ni por nadie. Ya no puedes vivir aquí». Su rostro se descompuso. Vi en él la desesperación del niño que se ha perdido y no encuentra el camino de vuelta a casa. Me pidió una oportunidad. Me juró que cambiaría, que defendería mi honor. Pero yo sabía que las promesas hechas desde la desesperación no tienen cimientos sólidos. Entré a la cocina y le preparé un plato con el estofado que había hecho para mi cena. Se lo entregué en un recipiente para llevar. «Come algo, Javier. Cuídate mucho». Fue un último acto de madre, el de asegurarme de que mi hijo no pasara hambre. Pero mientras él comía mi comida, la puerta de mi casa permanecería cerrada. Él aceptó el recipiente, derrotado. Asintió sin mirarme y se dio la media vuelta. Lo vi alejarse por la calle, una figura solitaria bajo la luz del atardecer. No sentí triunfo, solo una profunda melancolía. Había cortado el cordón umbilical, un acto que debía haber hecho años atrás. Cerré la puerta y me recargué en ella, respirando hondo. El dolor de esa decisión era real, pero también lo era la certeza de que había sido la correcta. Por mi bien, y quizás, a largo plazo, también por el suyo. A veces, el amor más grande es saber cuándo soltar. Mi vida continuó su nuevo y apacible curso. La visita de Javier no alteró mi paz, al contrario, la solidificó. Me demostró que mi nueva fortaleza no era una ilusión. Ya no era una mujer que pudiera ser manipulada por la culpa o la lástima. Me había ganado mi tranquilidad a pulso, y la defendería con la misma determinación con la que defendí mi casa. Mi relación con Mateo y su familia se hizo más profunda. Me invitaron a su fiesta de Navidad, y por primera vez en años
Sentí la calidez de una celebración familiar, sin tensiones ni resentimientos. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges, y te elige por afecto. Mi nueva familia eran mis amigas del taller de bordado. Era Sofía, su esposo y el pequeño Mateo. Eran las personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Mi casa se llenó de nuevas tradiciones. Los sábados de película con Mateo, los jueves de café y chisme con mis amigas, los domingos en que cocinaba para mis vecinos. Mi hogar volvió a ser un corazón que bombeaba vida y alegría. No solo para mí, sino para mi pequeña comunidad. Ya no pienso en Verónica. Su recuerdo se ha desvanecido como un mal sueño. A veces pienso en Javier y rezo para que encuentre su propio camino, para que construya su propia fortaleza basada en el respeto y la integridad. Pero su viaje ya no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora es para conmigo misma. Cuidar mi paz, cultivar mis alegrías y vivir cada día con la dignidad que me negaron y que yo, con mis propias manos y mi propia ley, supe recuperar. Mi historia no es una de venganza, sino de justicia poética. El verdadero valor de un hogar no se mide en metros cuadrados, ni en la modernidad de su cocina. Se mide en la calidad del aire que se respira entre sus paredes, en el respeto que impregna cada rincón. Yo había permitido que el aire de mi casa se viciara con desprecio y humillación. Mi gran victoria no fue echar a mi hijo y a mi nuera. Fue el acto de abrir las ventanas de par en par para que el aire volviera a ser puro. Fue la decisión de priorizar mi propia salud mental y emocional por encima de una falsa apariencia de armonía familiar. Mi legado no será esta casa de Coyoacán. Las casas, al final, son solo ladrillos y cemento. Mi verdadero legado es la lección que aprendí y que ahora encarno. La dignidad no es negociable. El autorrespeto es el ingrediente principal en la receta de una vida plena. Y a veces, el acto de amor más grande hacia uno mismo es decir, basta, y cerrar la puerta. No con odio, sino con la serena convicción de que mereces algo mejor. Esta es la herencia que me dejo a mí misma y que comparto con quien quiera escucharla. Ahora, cuando entro a mi cocina, el sol de la mañana ilumina el polvo que danza en el aire y el vapor que se eleva de mi cafetera. El aroma es de esperanza. Miro mis manos, arrugadas y manchadas por los años y las especias, y ya no veo las manos de una vieja inútil. Veo las manos de una sobreviviente, de una matriarca, de una mujer que se atrevió a reclamar su reino. Y en el silencio pacífico de mi hogar encuentro una felicidad más profunda y satisfactoria que ninguna que hubiera conocido antes. Estoy completa, estoy en paz, estoy en casa. No me siento sola. La soledad es la ausencia de uno mismo, y yo, por fin, me he encontrado. La compañía de mis plantas, de mis libros, de mi música y de mis buenos recuerdos es más que suficiente. La risa de Mateo jugando en el patio es la mejor melodía. Las conversaciones con mis amigas son el mejor alimento para el alma. He construido un nuevo ecosistema de afecto a mi alrededor, uno basado en el respeto mutuo y la reciprocidad. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser un epílogo de resignación, sino que puede ser un capítulo de renacimiento. A veces, Sofía me pregunta por mi hijo. Le cuento la verdad, sin adornos ni resentimientos. Ella me escucha con empatía y me dice: «Hizo lo que tenía que hacer, doña Elena. Usted nos enseña a todas lo que es la fortaleza». Sus palabras son un bálsamo. Me confirman que mi historia no es una de fracaso familiar, sino un testimonio de la fuerza femenina, de la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Mi experiencia, que en su momento fue mi mayor fuente de dolor, se ha convertido en una fuente de inspiración para otras. La paz que siento es una paz activa, no pasiva. Es una paz que cultivo cada día con pequeñas decisiones. Elegir un pensamiento positivo sobre uno negativo. Elegir la compañía de quienes me suman. Elegir dedicar mi tiempo a actividades que me nutren. No es la ausencia de problemas,
sino la certeza de que tengo la fuerza interior para enfrentarlos. Mi casa ya no es solo mi refugio, es mi base de operaciones, el lugar desde el cual me proyecto al mundo con una nueva confianza y una serenidad ganada a pulso. Miro hacia el futuro y no veo un final, sino un horizonte. Quizás viaje a Oaxaca para visitar la tumba de mis padres, no para llorar, sino para contarles que su hija está bien, que es fuerte, que ha honrado su memoria. Quizás escriba un pequeño recetario con mis historias, para que el sabor de mi vida no se pierda. Las posibilidades son infinitas ahora que soy la única dueña de mi tiempo y de mi destino. La vida, a los 76 años, me ha demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo. La resolución de mi conflicto no fue un final feliz de cuento de hadas. Fue un final real, agridulce y profundamente humano. Perdí un hijo, pero me gané a mí misma. Y en el balance final de la vida, sé que salí ganando. Porque la única persona con la que estamos obligados a convivir hasta nuestro último aliento somos nosotros mismos. Y yo, por fin, he hecho las paces con la mujer que vive en mi interior. Nos respetamos, nos cuidamos y nos prometemos no volver a permitir que nadie nos haga sentir pequeñas. Mi cocina sigue siendo mi santuario, pero ya no me escondo en ella. Ahora es un lugar de puertas abiertas, donde el aroma del mole se mezcla con la amistad y el respeto. Es el corazón de un hogar, donde la dignidad es el ingrediente principal, servido en cada plato, en cada conversación, en cada gesto. Y yo, Elena Torres, soy su guardiana. Una guardiana tranquila, pacífica y finalmente, inmensamente feliz en su pequeño pero soberano reino. El poder que descubrí no estaba en una escritura. Siempre estuvo dentro de mí. Los documentos legales fueron solo la llave que me permitió abrir una puerta que yo misma había mantenido cerrada con mis miedos y mis dudas. La verdadera inversión de poder ocurrió en mi interior. La noche en que decidí que merecía respeto. Todo lo que siguió fue simplemente la consecuencia inevitable de esa decisión. La paz que ahora disfruto es el fruto de esa semilla de autorrespeto que me atreví a plantar en la noche más oscura de mi alma. El tiempo ha pasado desde entonces, con la cadencia suave de las estaciones en mi jardín. La jacaranda ha vuelto a florecer, cubriendo mi patio con una alfombra de flores moradas, y yo la he visto florecer desde la paz de mi cocina, con una taza de café entre las manos. A veces, me detengo a pensar en el camino que he recorrido, desde la mujer invisible que agachaba la cabeza en su propia casa, hasta la Elena que soy hoy, dueña de su silencio y de su voz. No fue un camino fácil, y dejó cicatrices que aún siento en las noches más frías, pero cada paso fue necesario. Aprendí que la dignidad es como una planta. Si no la riegas y la proteges, se seca y muere, dejando un vacío estéril donde antes había vida y color. He llegado a comprender que un hogar es mucho más que un techo y 4 paredes. Es el espejo de nuestra alma. Durante mucho tiempo, mi hogar reflejó un alma encogida, temerosa de reclamar su espacio. Ahora, cada rayo de sol que entra, cada aroma que sale de mi cocina, cada flor que nace en mi jardín, es un reflejo de la paz que he cultivado en mi interior. Defender esta casa no fue un acto de avaricia por un bien material. Fue la batalla final por mi propio territorio interior, por mi derecho a existir con respeto hasta mi último aliento. El verdadero hogar no está en el mapa, sino dentro de nosotros mismos. Sobre la familia, he aprendido la lección más agridulce de todas. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el respeto te hacen familia. Mi amor por Javier no ha muerto, se ha transformado. Es ahora el amor distante y melancólico por un recuerdo, por el niño que fue y el hombre que pudo haber sido. Perdonarlo fue el acto final para liberarme a mí misma de la cadena del rencor, permitiendo que mi barco navegara hacia aguas más tranquilas. Le deseo paz en su viaje, pero entiendo que nuestros caminos ya no pueden cruzarse. Mi nueva familia, la que me ha elegido, me ha enseñado que el amor no debe doler, sino sanar. Si mi historia puede dejarles una sola verdad,
que sea esta. Nunca subestimen el poder que reside en su interior. La dignidad no tiene edad, ni género, ni condición social. Es nuestro derecho de nacimiento y es nuestra sagrada responsabilidad defenderla. No permitan que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más aman, les convenza de que su valor es menor o de que su voz no merece ser escuchada. A veces, el acto más revolucionario es simplemente enderezar la espalda y, sin alzar la voz, reclamar el respeto que nos es debido. Porque sobre ese cimiento, y solo sobre ese, se puede construir una vida que valga la pena vivir. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían elegido el silencio o habrían luchado por su dignidad como yo lo hice? Me encantaría leer sus pensamientos y sus propias historias en los comentarios. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando, para sentir que mi pequeña cocina en Coyoacán se hace grande y abraza sus corazones. Y para ayudar a que estas historias de fortaleza lleguen más lejos y puedan inspirar a otras almas, suscríbanse al canal y compartan este video. Gracias por escucharme.